¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra sesión de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana Colegio de Abogados correspondiente a junio. Como siempre está presente nuestra subcoordinadora y que es en realidad quien maneja y quien nos organiza en estas sesiones virtuales, Laura América Huizarpico, que está tras bambalinas. Y hoy tenemos un invitado de lujo que es el licenciado José Antonio Sosa Castañeda, el notario 163 de la Ciudad de México. El tema que vamos a platicar hoy es acerca de los testamentos y en general las sucesiones en la época del COVID-19. ¿Qué nos está pasando? Desde luego tenemos ya más de 2 meses de emergencia sanitaria. Obviamente nuestra grabación la estamos haciendo a sana distancia, cumpliendo la normatividad respectiva. Y en estos 2 meses ha evolucionado mucho, han surgido muchos problemas que no estaban contemplados. Evidentemente, esta emergencia nos tomó por sorpresa a prácticamente todo el mundo, y entre ellos los problemas jurídicos. Tenemos juzgados cerrados, tenemos que solamente están realizando una que otra actividad en forma muy reducida, a pesar de que el Consejo de Salubridad General determinó que es una actividad esencial la administración de justicia. De todas formas, la actividad jurisdiccional está muy limitada, casi solamente a los aspectos penales, en materia familiar a muy pequeños temas que ya hemos platicado en algunas otras de nuestras sesiones. Y en materia de testamentos, pues desafortunadamente la gente, en un ciclo de la vida normal, pues la gente sigue muriendo y hay que tramitar las sucesiones. Tenemos que darle seguridad jurídica a las familias, seguridad jurídica patrimonial, y está habiendo muchas defunciones. Desde luego con la materia del COVID pues está habiendo muchas más, pero parece que tenemos un retraso en este sentido. ¿Cómo tramitar las sucesiones? Y lo más importante, si estamos en grupos vulnerables o cualquiera de nosotros que no hemos hecho testamentos, pues recordemos, no hay que esperar hasta septiembre para hacer un testamento. El testamento nos ayuda a resolver problemas a nuestra parentela, a nuestros seres queridos para cuando faltemos. Y en esta época que pues hay un riesgo mayor, es importante hacer testamento. Pero la parte de cómo hacemos un testamento en esta época del COVID y cómo se tramitan las sucesiones, está habiendo problemas al respecto por toda esta emergencia sanitaria. Por ello hemos pedido que el día de hoy el licenciado José Antonio Sosa Castañeda nos platique un poquito acerca de esta problemática. ¿Qué opciones usuales están suspendidas y sobre todo qué opciones podemos realizar al día de hoy? José Antonio, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, muy gentil, y pues adelante, somos todo oídos. Gracias, mi querido Nacho y mi querido amigo. Muy buenas tardes a todos los que nos estén escuchando en esta transmisión. Y vamos a intentar, a mi juicio, compartir, amigo, este tema tan importante en la vida de las personas, porque de una u otra manera tú desde tu ejercicio profesional como abogado, creo que tienes perfectamente claro, y todo el mundo, los abogados, que los temas familiares, sucesorios, son temas importantes que la gente tiene que atender, que sensibilizarse, y que hay muchos mitos alrededor de estos temas que es importante despejar y es importante entender. Y mucha gente, después de que sale de una notaría de otorgar un testamento, dice: oye, era mucho más sencillo de lo que me imaginaba, de lo que tenía pensado. Entonces, tienes toda la razón en el sentido de que llevamos más de 16 años en una campaña nacional de notariado, impulsando el mes de septiembre como el mes del testamento, que ya en la práctica se ha trasladado a septiembre y octubre por ahí de la filosofía de dejar para el último o para los últimos días este tema. Pues el notariado siempre ha estado de manera muy sensible acercando esta herramienta hacia las personas, hacia la gente, para efectos de que no dejen pasar el tiempo, lo oportuno, el momento,
de otorgar un testamento y sobre todo también, dicho de paso, de que el tema de los costos no sea un obstáculo para muchas personas. Ahorita, como bien lo comentas, dada la situación que estamos viviendo y el gran número de fallecimientos que están ocurriendo con motivo de esta pandemia que todo el mundo nos tiene verdaderamente preocupados, angustiados y de cabeza, es importante sensibilizar lo siguiente. Otorgar un testamento en nuestro país es un tema muy sencillo, es un acto jurídico muy sencillo. No por ser sencillo no deja de ser muy trascendente o muy importante, amigos. Y esta premisa hay que entenderla bajo la siguiente perspectiva. La legislación civil de cada entidad federativa regula la figura del testamento, entendiéndose como tal para aquel público que no sea pues, abogado, perdón la acotación, pero entendiéndose que todo testamento es el acto jurídico personalísimo, revocable y libre, mediante el cual alguna persona dispone sus bienes y declara o cumple sus deberes para después de su muerte. Entendiendo un poco el concepto que acabamos de apuntalar, es preciso entender, el testamento siempre se otorga de carácter no solo personal, sino de carácter personalísimo. En otras palabras, no admite la legislación la representación. Son de los casos excepcionales donde no hay lugar a la representación voluntaria para efectos del otorgamiento de un testamento. Es importante entender que dada la trascendencia que tiene este acto por esencia propia es un acto revocable, amigo. Pero tenemos que dejar en claro que el único vehículo para revocar lo establecido en un testamento es, desde luego, a través del otorgamiento de otro testamento que se otorgue, que se cumpla con las mismas formalidades establecidas por ley. El aspecto, el alcance de la libertad en el testamento son premisas fundamentales porque a través de este acto vas a disponer para después de tu muerte de tu patrimonio. Dada la importancia y la trascendencia que ello conlleva, pues la ley establece ciertas condiciones y candados a fin de asegurar que efectivamente esa voluntad se manifieste de manera espontánea, de manera libre, sin estar sujeto a una coacción, a un interés de alguien. En la práctica, muchas veces en el día a día, siempre es importante distinguir a quién le urge el testamento, ¿no? Si al testador o a los familiares, amigo. Y en estas épocas, pues suele suceder circunstancias especiales en todo este tema. Y necesitamos, por supuesto, los notarios, que somos el vehículo a través del cual se otorga este acto jurídico de manera idónea, pues somos quienes tenemos que estar muy atentos de estas circunstancias para no permitir o impedir que se esté por ahí coaccionando la libertad de alguien para testar. Este tema de que a través del cual se declaran deberes, se transmiten derechos, se declaran deberes para después de la muerte, es entender que todo el patrimonio de una persona en sus dos expresiones, tanto el aspecto activo como el aspecto pasivo, es parte tenido de un testamento. Entonces, es entender que mis derechos, pero mis obligaciones, mis bienes, serán objeto de esta transmisión a quien yo disponga a través de este vehículo del testamento. Aquí es importante, Nachito, entender que la ley contempla como el testamento más seguro, más idóneo, el testamento público abierto. Ese testamento público abierto que se contempla en todas las legislaciones civiles de nuestro país es el documento a través del cual el testador acude ante el notario a manifestarle su voluntad. El notario es el obligado a captar o a recibir esa voluntad y a darle forma o contenido legal a esa voluntad a través de la redacción de las cláusulas correspondientes. La propia ley, dada la trascendencia que tiene este acto jurídico, permite que un menor de edad con 16 años cumplidos pueda testar. Entonces, tal trascendencia o tal importancia le da la ley que a partir de los 16 años de edad cualquier persona está en capacidad para otorgar un testamento. Es una capacidad especial donde la ley permite que este acto jurídico se otorgue a partir de esa edad. Luego entonces es importante que se acuda a
esa asesoría que reciba por parte del notario, para que en base a las necesidades particulares de cada testador se pueda confeccionar un testamento. Nosotros decimos que los testamentos son trajes a la medida. Cada testamento tiene que dar la tranquilidad que la persona busca, y de una u otra manera ofrecer nosotros esa asesoría donde poner una amalgama de opciones en el sentido de las figuras, de las necesidades. Y me cito un ejemplo. Si yo tengo hijos menores de edad a través del testamento, pues a lo mejor no es el mismo contexto de quien no tiene hijos. Si yo, por ejemplo, tengo algunas necesidades especiales, que tengo que garantizar alguna pensión, que quiero garantizarle un techo, una casa habitación a mis padres, por ejemplo. Entonces, a través del testamento nosotros tenemos que ir dando la asesoría legal suficiente para que el testador pueda optar por otorgar este vehículo de manera correcta, de manera idónea. Se ha desatado ahorita con motivo de la pandemia mucho el que por ahí en alguna nota, en alguna entrevista alguien hablaba del testamento COVID, ya hasta lo bautizaron ahí mediáticamente, amigo. Esto es importante aclararlo a qué obedece. La ley como tal, hoy en día vamos a distinguir que la legislación en materia testamentaria es de carácter local y en consecuencia cada Código Civil de cada Estado de la República establece las formas y términos a través de los cuales se puede o se permite otorgar un testamento. En la Ciudad de México y en Baja California, que son las dos únicas entidades donde solamente existe el testamento público abierto otorgado. Este testamento, por fortuna, es la ley quien en una reforma que se hizo suprimió los otros tipos de testamentos que se regulaban tradicionalmente en la Ciudad de México y que subsisten en el Código Civil Federal, que dicho sea de paso ahí, abriremos luego un paréntesis, no es materia de la charla, pero lejos del cuestionamiento constitucional del Código Civil Federal, simplemente decir, el Código Civil Federal sí contempla todavía los testamentos ordinarios y los especiales. Y dentro de los testamentos ordinarios que se regulaban, estaba el testamento público abierto, por excelencia, el testamento público cerrado, el testamento hológrafo, como testamentos ordinarios. Y luego la ley contemplaba lo que se conocía como los testamentos especiales, dentro del cual estaba el testamento privado, el testamento militar, marítimo y el testamento hecho en país extranjero. En el 94 también se reformó el Código Civil para contemplar una figura especial del testamento público simplificado, el cual era solamente para disponer de un bien inmueble cuyo valor estuviese copado y era con el exclusivo propósito de simplificar la transmisión de ese inmueble y evitar con esto que esa propiedad quedara irregular o intestada una vez que se da el fallecimiento de alguien. Todo eso se suprimió en nuestra legislación civil para dejar como único testamento el testamento público abierto. Y aquí vendrá una primera reflexión. ¿A qué obedeció esa reforma para solo dejar en la Ciudad de México contemplado el testamento público abierto como único vehículo? Los testamentos especiales que se otorgaban deberían de otorgarse bajo circunstancias especiales, cada uno de ellos sus condiciones, requisitos establecidos de manera distinta. Una vez otorgados estos testamentos, la propia legislación y el trámite llegado al fallecimiento de alguien, te establecía un procedimiento especial donde primero se reconociera que dicho documento revestía los requisitos de ley y en consecuencia se tenía que hacer un trámite previo al inicio de la sucesión para declarar formalmente válido ese testamento, con la carga procesal, la carga legal que ello implicaba, y en donde en ese cumplimiento o en ese trámite muchas veces no se acreditaban todos los requisitos legales establecidos. El ejemplo más claro era el del testamento público cerrado, por ejemplo. Era un testamento donde se le exhibía al notario en un documento ya elaborado por el testador su voluntad, y simplemente el notario daba fe de que se le estaba declarando por parte del testador que en ese sobre se contenía su voluntad, sin conocer, por supuesto, el notario el contenido del mismo. Se ensobretaba, se insertaban leyendas, sellos, y esa premisa, pues la ley establecía que la
ruptura de esos sellos, pues implicaba ya en automático que ese testamento perdiera su validez. Entonces, realmente, pues no habría seguridad jurídica en todos estos testamentos especiales, que es muchas veces lo que se busca en toda esta figura. Pues si alguien va a otorgar un testamento es porque está deseoso de no dejar problemas, ¿no? De tener la tranquilidad y la certeza de que su patrimonio se transmitirá a quien libremente quiere proteger un testador. Bajo ese orden de ideas, amigo, los testamentos especiales fueron abrogados de nuestra legislación para dejar exclusivamente al testamento público abierto y contemplado. Quiero hacer un paréntesis aprovechando, pues digo, la transmisión, la plática, que seguramente habrá abogados de todo el país, entender varias premisas importantes. Las legislaciones de más avanzada establecen solamente que el único vehículo para testar es el público abierto porque es el vehículo probado, idóneo. Goza ese documento de presunción de plena validez, algo que se demostrara que no se hubiese otorgado cumpliendo requisitos y formalidades en términos de ley. Entendiendo esto, también es importante precisar que los códigos civiles contemplan todavía, afortunadamente en la Ciudad de México, la no necesidad de testigos en un testamento. Entonces, otorgar un testamento es una manera muy sencilla. Basta la presencia del testador, la presencia del notario y manifestarle su voluntad. Hay legislaciones que todavía te contemplan la necesidad de testigos en los testamentos en distintos estados. 8 estados del país todavía contemplan esa necesidad en las legislaciones. Simplemente para información y cultura, Aguascalientes, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas establecen la necesidad de testigos. Entonces, no basta que vaya el testador con el notario, sino que adicionalmente tiene que ir acompañado de testigos para el otorgamiento de estos testamentos. En algunas legislaciones 3 testigos, en otras 2 testigos, pero al final del día, pues eso hacía muy impráctico el otorgamiento de un testamento. Cuando se reforma la declaración civil hace bastantes años, suprimiendo el tema de los testigos, se da un gran avance para facilitar este vehículo, pues toda vez que el notario al final del día, con el ejercicio de esa facultad de fe pública delegada por el Estado, pues es quien va a dar plena certeza y seguridad. Y bueno, pues hoy en día entender el tema de los testigos es un tema excepcional, y solamente para que el público lo tenga conocimiento y tenga en claro, solamente la ley establece casos específicos donde se requiere de la comparecencia de testigos en un testamento. Estos casos puntualmente señalados en nuestra legislación a partir del artículo 15.13 al 15.17 es para el caso que el testamento lo otorga un sordomudo, un ciego, alguien que no sepa o no pueda leer, o alguien que no sepa o no pueda firmar. Estos testigos que la ley contempla son 2 testigos, en el caso de la Ciudad de México, y son lo que se conoce como testigos instrumentales. Es parte de la formalidad que debe de cumplir ese testamento y deben ser testigos idóneos, que ese es un tema muy importante. Son personas que conozcan al testador, ¿no? Que sepan que es una persona capaz, y donde puedan ellos efectivamente atestiguar que se dio cumplimiento a la voluntad de la persona a través de ese documento. Cuando no sabe o no puede leer, uno de esos testigos lo lee a su súplica. Cuando no sabe, no puede firmar, uno de esos testigos es quien firma a robo y súplica el testador. Entonces, son parte sustancial de la forma de ese testamento y son requisitos importantes que se deben de cumplir. También la ley establece que pueden concluir testigos cuando el propio testador así lo quiere, o cuando el propio notario así lo quiere. Entonces, son ahí excepciones que la ley permite para efectos de darle mayor certeza o blindar de una mejor manera en el caso que el testador o el propio notario requieran la asistencia de testigos. De ahí en fuera, quitando estos casos de circunstancias especiales, pues es entender que lo que la ley busca es privilegiar la voluntad de alguien que otorgue testamento. Incluso la propia ley establece el testamento del demente o del loco. Alguien que se encuentra en un estado de demencia puede, no obstante su estado de salud, otorgar un testamento siempre y cuando exista un periodo de lucidez. Y la propia ley busca un mecanismo muy especial, muy puntual, vía médicos, vía el dictamen que se hace a través de médicos especialistas y de un juez,
el que constaten de que en ese momento goza de lucidez y se puede otorgar ese testamento. La ley busca privilegiar en todo momento la voluntad. Otro gran tema es el tema de la identidad. Todo testador tiene que identificarse, desde luego, oficialmente ante el notario para otorgar el acto, y la ley del notariado permite que excepcionalmente se pueda otorgar un acto por alguien sin identificación cuando concurren con él dos testigos de identidad. Esos testigos de identidad, por supuesto, deben de ser personas que conozcan al testador, sepan de quién se trata, y que a su vez estos testigos sí puedan identificarse plenamente ante el notario. La ley en el testamento establece esa excepción y hay que entenderlo así. Es una excepción que, por supuesto, en la práctica no suele ser ni tan sencilla, ni tan común, ni es un medio que promovamos los notarios, porque al final del día nosotros lo que buscamos es dar esa seguridad y esa certeza jurídica, pero también es propiciar la seguridad propia de nosotros en nuestra actuación y nuestra responsabilidad, y dado ese fenómeno que hoy en día todo mundo nos tiene de cabeza, como es el tema de la suplantación de identidad que todo mundo conocemos. Entonces, simplemente señalarte, Nacho, que la ley lo que busca en todo momento es privilegiar el que se otorgue un testamento, haciéndolo de la manera más fácil y accesible. Fue la intención de la ley, tratándose de la Ciudad de México, al establecer o al permitir esto. Otro caso especial ahí simplemente es el testamento que otorga alguien que desconoce el idioma del país, por ejemplo, también puede otorgar un testamento. Ahí simplemente se cumple la formalidad de tener un intérprete que sea quien como tal te auxilie para efectos de que funja en esta interlocución entre el notario y el testador, y que sea elaborado de puño y letra de la propia persona que conoce el idioma español. El intérprete lo traduce y ese documento elaborado de puño y letra con la traducción es lo que termina protocolizándose y termina fungiendo como testamento. Es decir, la ley busca privilegiar esto. Vale la pena mencionar que en estas circunstancias especiales que estamos viviendo, los notarios y las notarías públicas también fueron consideradas una actividad esencial, y en consecuencia los notarios estoy ahorita despachando desde mi oficina, y es precisamente atendiendo o dando cumplimiento cabal a la obligación que tenemos de mantener abiertas nuestras instalaciones, nuestras oficinas para la prestación del servicio y garantizar la prestación del servicio notarial. ¿Esto en qué se traduce? En que cualquier persona que tuviese la necesidad de otorgar un testamento puede acudir ante un notario, a una notaría, a que se otorgue el testamento. Entonces es un tema, es una invitación a todo el mundo. Por supuesto, a todo el mundo nos queda claro que hay medidas, circunstancias y temas que como notarios tenemos que atender para equilibrar este tema de la necesidad por un lado y de no violentar la seguridad por otro lado, ¿no? De una u otra manera, valga la expresión del refrán, ¿no? Tenemos toda la vida para otorgar este acto, amigo, y de otra manera, pues desafortunadamente, pues, la gente es al último minuto cuando puede, lo suele recordar, que trae un gran pendiente arrastrando, y es mucho por los tabús que existen alrededor del testamento. Si algo hay seguro que tenemos todas las personas es que en algún momento vamos a partir, y a lo mejor como abogados el primer consejo que tenemos que darle a nuestros clientes es decir, oiga, ¿tiene usted contemplado, tiene usted todo en orden por si el día de hoy falleciera, ¿no? Entonces es una reflexión siempre interesante que plantearle a nuestros clientes de que no deje problemas. El fallecer intestado genera un poco más de costos, de trámites y de dificultades posiblemente, porque en una primera instancia no se va, en la inmensa mayoría de las veces cuando uno asesora a alguien, no terminan siendo necesariamente a cabalidad las reglas que la ley establece, tratándose de la sucesión legítima o intestados. La ley, por decirte el caso, si yo estoy casado y tengo hijos, una situación la más ordinaria que puede tener todo el mundo, pues en este caso llama a heredar a mis hijos. Mi cónyuge hereda o no hereda dependiendo de si tiene bienes o no que vayan a igualar la porción hereditaria de un hijo. Si no tiene bienes, mi cónyuge heredará como un hijo más. Y si tiene bienes, solamente heredará lo que sea necesario para igualar la porción hereditaria de un hijo.
qué complicado. En la práctica, y eso creo que, digo, en Navarra hay muchos abogados postulantes, saben que de repente ahí como que se van por la más sencilla y dicen, a ver, casado en separación de bienes o sociedad conyugal. Si es sociedad conyugal, pues ya como tiene la mitad no hereda, si es separación de bienes, hereda como hijo, a rajatabla, en un tema que no necesariamente, bueno, no es el que la ley establece y no es darle cumplimiento a cabalidad a lo que la ley establece. Tendría que hacerse un inventario del patrimonio de la o el cónyuge superstite y del patrimonio de cuyos, establecer esa suma, esa integración de patrimonios y de ahí dividir en base al número de personas que son cónyuge e hijos y de ahí determinar o dar cumplimiento a esa media que la ley establece literalmente. Pero a lo que voy es que muchas veces cuando tienes la entrevista con el testador, te dicen, no, espérame, licenciado, primero quiero proteger a mi esposa. Pues ese simple pequeño detalle pues ya marcó toda una diferencia y ya justificó la necesidad imperiosa de alguien de otorgar un testamento. Muchas veces dicen, no, espérame, quiero proteger a mi esposa, pero también a mis hijos, licenciado. Entonces, ahí es cuando empieza, oiga, ¿ha escuchado usted del usufructo? ¿Ha escuchado usted de este mecanismo a través del cual usted puede desmembrar la propiedad, garantizarle a su esposa el uso y disfrute del patrimonio o del inmueble, si es vía un legado, si es vía una herencia, e instituir y proteger como herederos de la nuda propiedad a los hijos? Entonces, de una otra manera, pues ahí es cuando nosotros nos volvemos traductores y asesores del testador. Este tema que por ahí también se difunde, decir, es que es bien sencillo el testamento privado y deberían de existir machotes y modelos. Yo creo que, de verdad, contrariamente a lo que está pasando en nuestro país, se deben de honrar y respetar las profesiones. El minimizar la profesión, sea cual fuese de la profesión que estemos hablando, es una falta de respeto a quienes nos hemos esforzado a lo largo de toda una trayectoria, una carrera por intentar cada día superarnos profesionalmente y servir a las personas. Entonces, pues, si te sientes mal, pues entonces ve a la farmacia y automedícate, ¿no? Entonces, ¿para qué vas ya estás con un médico? Aquí es lo mismo, necesitamos ir con un notario, ir con un abogado también, por supuesto, que puede fungir muy bien, porque las necesidades son de las personas de buscar esa certeza y esa seguridad jurídica, que tristemente es otro tema también, que podríamos hasta hablar también de todas las crisis que hay, pues hasta la crisis del Estado de Derecho y hasta la crisis de la seguridad jurídica de las personas. Entender muy bien claro hacia el público que esta posibilidad de que tendríamos que pensar en avanzada y el día de mañana transitar hacia los videotestamentos, hacia los testamentos digitales, hacia las firmas electrónicas, hacia eso, sin duda alguna se tiene que semblantear, pero tienen que existir bases muy sólidas bajo las cuales se dé cumplimiento a cabalidad de las premisas que la ley establece. Cuando alguien viene acompañando al testador en una cita, en una notaría, normalmente le pedimos que pase solo el testador y sobre todo porque no sabemos si la persona está ejerciendo una influencia, no sabemos si la persona muchas veces está por su propia voluntad queriendo testar o si es porque el que lo trae ahí bajo la presión de que en ese momento le firme o lo otorgue el testamento. Entonces, en ese garantizar esa plena y absoluta libertad de alguien que quiera testar. Es muy importante tener en claro que una videollamada, grabarme en un video estableciéndolo, no haría las veces nuestro derecho de un testamento. La única forma es otorgar un testamento cumpliendo con los requisitos y las formalidades y solemnidades que la ley establece. La ley, dentro de los pocos actos solemnes que civilmente están contemplados, es uno de ellos precisamente el testamento, por la trascendencia e importancia que ese vehículo conlleva. Es importante de repente sentarnos a repasar y a entender que a través de nuestro testamento podemos de verdad resolver muchas necesidades a través de ese vehículo. Y cuando se habla hoy en día del testamento digital, por ejemplo, pues hoy en día se habla de, oye, ¿qué va a pasar con mi página de redes sociales? ¿Qué va a pasar con mi Facebook? Ya el propio Facebook tiene ya una aplicación, una plataforma y toda una información de qué hacer al respecto cuando sea el fallecimiento de titular una cuenta. Y esto podría decir, oye, bueno, es un tema de redes. No, espérame. Un youtuber, por ejemplo,
donde ya le representan sus derechos económicos, tener N número de seguidores, entonces ya conlleva también algún tema patrimonial de por medio en esa cuenta, en esa exposición. Entonces, es importante entender que, reitero las premisas, esto son trajes a la medida que tenemos que atender y que resolver. Es importante también tocar en la premisa, quisiera dejar sembradas en la plática, en el camino, varios pequeños detallitos que puedan servir de reflexión a los abogados y a profundizar, a discutir y analizar, amigo, como es el caso del tema de los beneficiarios, ¿no? Ese es otro gran tema. Dentro de la asesoría que como notarios estamos obligados a dar es un poco explicarle a la gente que en principio el ideal es hacer coincidir a los beneficiarios que tienes designados en tus cuentas aperturadas a través de cualquier vehículo del sistema financiero con tus herederos nombrados en el testamento. Me refiero puntualmente a tres hipótesis distintas: a las cuentas de cheques abiertas en instituciones bancarias, me refiero a los contratos de intermediación bursante celebrados, y me refiero a los contratos de inversión celebrados con sociedades de inversión. Estas tres legislaciones financieras, la ley de instituciones de crédito, la ley del mercado de valores y la ley de sociedades de inversión, regulan la figura del beneficiario, y es un tema que de antemano hemos puesto muchos abogados, muchos notarios en la llaga, de que por supuesto es un tema inconstitucional contemplado en las leyes federales. Las figuras o los derechos que existen respecto del dinero, respecto de las acciones o valores ahí manejados a través de esas cuentas, no dejan de ser parte del patrimonio de las personas y en consecuencia no dejan de regirse por el derecho sucesorio. La ley lo que establece es frente a quién la institución se libera en esa relación jurídica, donde la institución, sea banco, sea casa de bolsa, o sea sociedad de inversión, frente a quién se libera entregando los recursos y cantidades ahí depositados o manejados a través de sus contratos. Entonces, la ley establece, oye, tú te liberas entregando los recursos de este beneficiario, pero jamás la ley califica bajo qué título jurídico es bajo el que se produce esta entrega. Entonces, te pongo el caso, a lo mejor tú fuiste a abrir tu cuenta de cheques pues, cuando eras soltero, ¿no? Tú hiciste a lo mejor como beneficiario de tu hermano, y resulta ser que pasa la vida, te casas, tienes hijos, y por supuesto, cuando tú fuiste a abrir esa cuenta bancaria no ibas pensando a quién le querías dejar tu dinero. O sea, tú ibas por una necesidad de tener tu cuenta de cheques, ¿no? Y entonces ibas a resolver, por ese servicio financiero, a resolver esa necesidad. Y entonces, al pasar del tiempo, si tú falleces y aunque hubieras acudido ante mi fe a otorgar tu testamento, y me hubieses puesto y en otro, yo quiero proteger a mi esposa como única universal heredera, pues resulta ser que ya dejamos ahí un foco a un posible conflicto, porque el que está legitimado para ir a recoger los recursos ahí depositados, pues es a quien nombraste como beneficiario, que en este caso sería tu hermano. Entonces, imagínate que tu patrimonio, tú que eres una persona que dice, no, yo prefiero siempre la solvencia, la liquidez, y imagínate que el 90% de la parte activa de tu patrimonio esté concentrado en esa cuenta de cheques. Pues entonces, menudo posible conflicto en el que dejamos a tu esposa, porque entonces tendrá que hacer valer o ver este tema o este elemento frente a tu hermano para intentar exigir que a ella le corresponde heredar y que él simplemente fue designado beneficiario para efectos de recibir del banco dicho recurso, pero no bajo una transmisión de propiedad y no existe fundamento alguno para sostener que sea título del dueño. Y esto surge cuando nos remontamos a la historia de las figuras. Pues esto surgió hace mucho en una de las primeras leyes financieras del 40 y tantos, 45, si mal no recuerdo, en la cuenta de ahorros, amigo, donde se establecía ahí esa figura del beneficiario, pues para que el cuenta ahorrista tuviera, y ese beneficiario estaba topado el monto de lo que podía disponer, y era simplemente para poder usar y gastar anticipadamente para los gastos funerarios y demás que tuviese el titular de esa cuenta de ahorros. Se distorsiona la figura. Es importante entender, no es lo mismo, por supuesto, la figura del beneficiario ahí sí como un verdadero causaviente en un contrato de seguro, en donde ahí sí voy y contrato precisamente en función o en beneficio de esa persona a la que voy a nombrar como beneficiario en dicha póliza. Está fuera de discusión. Y hay muchas otras legislaciones que contemplan este tema y esta figura de los beneficiarios.
simplemente lo dejo abierto para otra invitación, otra charla, pero a lo que voy es, cuando tenemos al testador es importante asesorar, decir, oiga, a ver, ¿a quién me tiene nombrado como beneficiario? Porque si no dejamos un conflicto. Porque a pesar de que, por ejemplo, él me quisiera nombrar o establecer un legado, ¿no? Si no, licenciado, quiero dejar el legado, aclarado al público que no sea abogado, por supuesto, como esa disposición a través del cual solamente puede hacer a través de un testamento, dispongo a título particular de ciertos bienes, derechos o obligaciones, instituyendo, nombrando a alguien en específico a través de mi testamento como causaviente de esos bienes. Entonces, si yo voy y digo, oiga, quiero dejar un legado de la cantidad que tenga en mi cuenta tal, del banco tal, a favor de tal, pues con mayor razón dejaré un conflicto, porque a lo mejor era mi voluntad expresa, manifiesta, de que esa cantidad la recibiera el legatario, esa persona, pero la institución financiera va a decir, en base al contrato que tienes celebrado conmigo, jamás me designaste o me cambiaste o me modificaste beneficiario. Reitero las premisas, y de lo que se trata es de prevenir conflictos, y entonces las personas tienen que entender que hay que cuidar este tema de las disposiciones de beneficiarios y hay que intentar tener homologados que verdaderamente existe una coincidencia entre a quien quiero que recibe esos recursos a título de dueño y el testamento, y que sean las personas que aparecen nombradas como beneficiarios en las cuentas. Por ejemplo, los usos y prácticas bancarias te impiden que nombres como beneficiario menores de edad. Entonces, espérame, si yo quiero instituir como herederos a mis hijos menores de edad, le quiero dejar el dinero que tengo que estar en mis cuentas, ¿por qué razón no puedo disponer que sea para mis hijos menores de edad? Entonces, ahí es cuando se refuerza este tema de que esas disposiciones solamente fueron para establecer frente a quién se liberan los bancos, las casas de bolsa o las sociedades de inversión de esos recursos que tienen de sus clientes, frente a quién ellos se liberan, entregándole a quien me pusiste como beneficiario, pero en lo absoluto bajo la calificación de un título. Dicho sea esto, entonces reitero y refuerzo la premisa. Es importante recibir la asesoría porque cada testamento de verdad se vuelve un vehículo y un traje a la medida. En el quehacer notarial tenemos mucho por prever o evitar conflictos, o tristemente muchas veces damos pauta cuando el testamento no lo hicimos con claridad, no dimos pauta a confirmar nombres, apellidos, dejamos sujeto a interpretaciones. Entonces, pues sí, aquí es cuando profesionalmente pues cada uno nos distinguimos en nuestro servicio personal o profesional. Te voy a poner el ejemplo. Muchas veces te llegan a otorgar un testamento donde solo disponen de bienes en específico. Y entonces, pues de una otra manera es un testamento que solamente contempla legados, ¿no? Es que quiero que la casa tal, la casa tal, la casa, y se acabó. Y, oye, ¿y a quién como heredero? Y entonces, pues es que es todo lo que tenía, ¿no? Espérame. Esa hipótesis, pues estamos en presencia ya de una sucesión mixta. Tendré que dar cumplimiento a las cláusulas del testamento con esos legados que terminó estableciendo en el testamento, pero al ser omiso en la designación de un heredero, pues tendré que abrir la parte de la sucesión intestamentaria para que se declaren herederos, independientemente de que no existan más bienes cuantiosos en el patrimonio de esa persona, por la simple y sencilla razón de la naturaleza jurídica que toma el heredero frente al legatario. El legatario se convierte en un acreedor testamentario, en un acreedor de la sucesión, y el sujeto obligado a dar cumplimiento a ese legado es el propio heredero. Entonces, pues ahí es un tema importante también a entender y analizar. Te pongo otro caso, ¿no? Alguien quiso otorgar un testamento y yo contar, pues la casa, no se apure, a ver, el departamento ahí en la del Valle, en la Colonia Juárez, y te equivocaste el número, te equivocaste de departamento, entonces dejamos un posible conflicto. Si espérame, ¿es el legado surte efectos o no surte efectos? ¿Es un legado cosa ajena o no es un legado cosa ajena? ¿Sabía que como tal se equivocó a propósito o no? Entonces, esas premisas son las que tenemos que ser muy cautelosos como notarios y cuidar, porque lo que la gente va en búsqueda al momento de que se atreve a quitarse ese mito del testamento, pues de recibir verdaderamente un documento que le resuelva sus necesidades. Es importante también hacia el público no abogado entender que la ley en todo momento establece una premisa fundamental, que es lo que se conoce como la libre testamento y patio, ¿no?
esa libertad absoluta que tengo, primero, de decidir testar o no testar. Y segunda premisa, decidir en favor de quién quiero otorgar mi testamento o no. Esta libre testamentificatio, como abogados solamente tendríamos que ponernos dos inquietudes ahí muy claras, ¿no? El caso del hijo póstumo, ¿no? El hijo que nace después del fallecimiento del testador, que se considera una excepción a esta libre testamentificatio, porque la ley le reconoce sus derechos a heredar en base a la legítima. Y la segunda figura es el tema del testamento inoficioso, que si bien el testamento subsiste, este testamento se puede ver afectado en cuanto a sus efectos al no establecer, y te explico hacia el público que no es abogado, al no, cuando tú tienes la obligación de dar alimentos en vida y en el testamento no instituyes como tus herederos a tus acreedores alimentistas, entonces ellos tienen derecho de solicitar la inoficiosidad del testamento para exigir a los herederos del testador que cumplan con la obligación de dar alimentos, a lo cual fue omiso. Entonces, nosotros como abogados, cuando alguien llega y dice, no, señor notario, quiero dejarle todo a mi asistente, a mi colaboradora de incondicional de toda la vida, porque es la única que siempre me ayuda, me apoya, me pasa mis llamadas. Oye, pero usted tiene hijos y son menores de edad. ¿Qué no puedo? No, sí puede. Nada más simplemente que si usted es omiso en su obligación de dar cumplimiento a la obligación que tiene de dar alimentos, pues ellos les asiste legítimamente el derecho de solicitar que el juez declare que ese testamento fue inoficioso y en consecuencia se reconozca ese derecho y se imponga la obligación de pagar alimentos a quienes se hubiesen nombrado en el testamento. Quiero, desde luego tengo muchos temas, muchas inquietudes que se pueden compartir cuando platicamos del tiempo necesario. Digo, el tiempo de verdad, cada uno de estos temas nos puede llevar a un análisis de verdad profundo, amigo. Basta, por ejemplo, pues mencionarte que el testamento es un vehículo que no solamente te sirve para disponer de tus bienes, a través también del testamento hay una parte fundamental que creo que nos ha hecho falta sensibilizar a las personas, que es cuando existen hijos menores de edad. Cuando tienes hijos menores de edad, la situación, y bueno, tú como experto, abogado en materia de familia, está muy claro, que ambos padres ejercen la patria potestad sobre los hijos y que el fallecimiento de alguno de los dos padres hace que el que continúa vivo continúe en ejercicio de esa patria potestad. Pero el fallecimiento de ambos padres al ejercer la patria potestad establece la ley que esa patria potestad pase a los abuelos paternos o maternos a decisión de un juez, ¿no? Recordamos tiempos de antaño donde eran primero los paternos, ¿no? Y luego los maternos, y que bendito Dios evolucionó en esa figura, tutelando por el interés supremo del menor y sobre todo dejar que sea al arbitrio del juez. Pero la premisa aquí fundamental es decir, esta premisa o esta hipótesis aplica si no otorgué testamento y en el testamento que hubiese otorgado no les hubiese designado un tutor testamentario. Muchas veces, y cuando hago la reflexión de verdad a quien me esté escuchando que no sea abogado, pues es que no tengo nada que heredar. No tienes nada que heredar, pero tienes 3 hijos. Y entonces hay tus hijos que se queden al algarete. O sea, esa parte de desconocimiento que existe de que al existir un hijo menor de edad, aunque no exista un patrimonio cuantioso que sea, debe de existir esa responsabilidad que tenemos hacia nuestros descendientes de tutelar por ellos. Y si son más idóneos los abuelos paternos o los maternos, ¿por qué dejar que sea un juez el que termine decidiendo quién va a continuar ejerciendo la patria potestad? ¿Y por qué no echar mano del testamento con ese propósito muy claro de nombrarles un tutor testamentario? Estas sí son de las cosas donde normalmente, como notarios, tenemos que aconsejar que tanto el padre como la madre sean coincidentes en estas disposiciones, si no dejamos un foco de conflicto. Por supuesto, si se da el caso de que fallezca uno primero y el otro después, el último que fallece pues es el que entrarán o se actualizarán esos nombramientos ahí dispuestos. Pero el conflicto se puede presentar para el caso de una conmovencia, ¿no? Si se llega a dar el fallecimiento del padre y la madre simultáneamente en un mismo acto, en un mismo desastre, pues entonces si la mamá instituyó a su hermana como tutora
y el papá instituyó a su hermano como tutor en el testamento, pues dejamos un poquito saber quién va a entrar en el ejercicio. Entonces, ahí es cuando debemos entrar a la asesoría. También es importante ahí entender que al nombrarles un tutor testamentario, también la ley nos permite designarles un curador. Y el curador de verdad es una figura que toma mucho relieve, mucha importancia. Hay figuras que de repente, esas figuras de la vigilancia, que luego como abogados minimizamos, es quien verdaderamente va a exigir que el tutor dé cabal cumplimiento a su encargo y es quien verdaderamente tiene el libre expedito de uso de las acciones procesales para, en su caso, solicitar la remoción de un tutor que no esté dando cabal cumplimiento a ese gran encargo que recibe por parte del padre. Entonces, lo mismo en materia societaria con los comisarios, ¿no? Ya se diga, son como paréntesis de ese tema de vigilancia, pero en tratándose del tema del testamento, la ley me permite también nombrarle curador, que sea el contrapeso de ese tutor y simplemente cuidar que entre el tutor y curador no exista parentesco, para efecto de que sea un ejercicio real y un contrapeso real. Y también la ley de legislación civil de la Ciudad de México, en avanzada, estableció la posibilidad de nombrarle a un mismo menor dos tutores, uno que se pueda encargar del cuidado de la persona del menor de edad y otro que administre los bienes. Esa es una figura que siempre nosotros invitamos a la reflexión, si hacia el testador le es sano o no es sano, porque desde luego es un posible choque, ¿no? Si el tutor, a lo mejor el que tiene a la persona, lo quiere mandar a estudiar al Ibero, porque a lo mejor el patrimonio del menor alcanza, y el otro dice, no, que se vaya a una escuela más baratita, por X condiciones, pues ya dejamos ahí un posible foco de conflicto entre los propios tutores. Entonces es un poco una reflexión que siempre tenemos que invitar hacia los clientes hasta dónde es conveniente o no tema, esta figura. Pero el simple hecho de tener menores de edad, que queremos dar el mensaje, justifica la necesidad de que alguien acuda ante un notario y otorgar un testamento. Quiero reiterar la premisa de decir, de verdad, no por justificar la función, no por justificar nuestro trabajo, pero hoy en día que se desata este testamento COVID, que han dicho, oye, el testamento privado. Voy a entrar un poquito al detalle, al análisis, simplemente para dejarlo en claro. No es factible en la Ciudad de México otorgar un testamento privado, no tendría ninguna validez en lo absoluto el hacerlo de esta manera. Solamente va avanzando este tema. El testamento privado se contempla en 28 legislaciones civiles, de las 32 entidades, solo 28, en 4 no existe esa posibilidad. Ciudad de México ya lo comentaba, Baja California, Estado de México y Yucatán. No existe la figura del testamento privado. El testamento privado se permite otorgarlo en casos excepcionales. Ahorita un caso de esos excepcionales cuando pues, no puede acudir un notario y hay un tema de urgencia. Entonces, bueno, reitero la premisa. Los notarios estamos considerados actividad esencial y es parte no solo parte de nuestras obligaciones el acudir a estos temas. El Colegio de Notarios de la Ciudad de México tiene desde hace muchos años establecido guardias de los notarios. Habemos notarios que expresamente tenemos que cubrir un día sin compromisos personales o sin compromisos de nuestra propia oficina, porque estamos a disposición del Colegio de Notarios para cumplir frente a la ciudadanía estas guardias. Entonces es importante la gente decir, oye, es que el notario no lo encontré, no está. Oye, está. Acude al Colegio de Notarios, porque el Colegio de Notarios en ese sentido te auxiliará para sensibilizar y pedirle a alguno de los notarios que se encuentran en guardias todos los días el cumplimiento de esto. Reitero la premisa, muchas veces son testamentos riesgosos. No se puede garantizar que el hecho de que vaya un notario se otorgue un testamento. Cuando es alguien que se encuentra ahorita en la circunstancia, ¿no? de una enfermedad y una fase a lo mejor posiblemente terminal, entonces pues tendremos que ponernos en duda si está plenamente capaz, si hay lucidez o no, si está en condiciones o no de testar. Y desde luego ahorita pues con todo el tema también de cuidar la salud y integridad del propio notario, ¿no? Pero bueno, dicho sea de paso, es decir, ¿qué sucede si ahorita, por desgracia, yo soy uno de los miles de personas que estoy enfrentando ahorita una enfermedad, estoy infectado con este virus? La premisa es, si puedes establecer un testamento
Este es un mecanismo, por ejemplo, muy claro. Yo puedo intentar interactuar, saber su voluntad, entrevistarlo, conocerlo. Ahorita estoy viendo tal, me externa su voluntad. A lo mejor ya llego con el documento en base a las condiciones platicadas para simplemente confirmar tal. No sé si atrás de ti alguien te tiene una pistola enfrente apuntando, entonces no sé si realmente tú me estuvieras externando tu voluntad, ¿no? De manera libre, espontánea. Entonces por eso el cuestionamiento, los famosos videotestamentos y demás, ¿no? Es bien importante luego entender que cada quien registra y los herederos graban en su memoria lo que les conviene muchas veces. Es que a mí me dijo que iba a ser para mí la casa, ¿no? Y eso ya no se les olvida jamás, ¿no? Entonces, olvidará muchas cosas y muchas obligaciones y responsabilidades que te asisten, ¿no? Frente a tus padres, pero eso no se les olvida. Eso sí, selectivamente, eso sí lo guardo en mi disco duro y tengo en claro que la casa va a ser para mí porque ya me lo dijo ahí en una cena familiar o el día de mi cumpleaños, ¿no? Entonces, es importante entender que solamente tiene validez la voluntad que se manifiesta a través de este vehículo de un testamento. De por sí, la asesoría, la seguridad, la identificación y todo eso, siempre hay focos de intereses y conflictos tristemente humanos, ¿no? Porque este tema, yo en mi experiencia profesional llego a una sola conclusión. Puede haber sucesiones o herencias cuantiosas o no tan cuantiosas, pero cuando existen personas, herederos o causalientes con valores, estas transitan de la mejor manera. Y estas pueden ser muy insignificantes, pero cuando no hay valores entre los causalientes, va a ser una cena de negros, así se estén peleando por 2 pesos. Entonces, tristemente, es un tema ahí que tiene que ver mucho más con los valores. Muchas veces el testador dice, no, es que le dejo a mi hijo Ignacio Ramírez, que es el abogado, ¿para qué le reparta a los demás? Entonces, no, o sea, a través del testamento se tiene que asegurar a quién quiere proteger, porque pues el día de mañana, si usted lo deja a su voluntad, pues a lo mejor el día de mañana su hijito, pues resulta ser que no dio a cabalidad, o también es de memoria selectiva y se le olvidó que tenía que proteger a los demás. Entonces, bueno, es un tema por demás interesante. Entender que el testamento puede contemplar una infinidad de hipótesis. Y me voy al caso, ¿no? Me puedo instituir en primera instancia como heredera a mi esposa. A falta de mi esposa puedo decir que mis hijos. No solamente puedo dejar como herederos a los hijos que hoy en día ya existan o ya vivan, sino también puedo a través de mi testamento establecer que instituyo como herederos a los demás hijos que llegase a tener. Y ahí se vuelve también un candadito. Muchas veces decimos consumencional, cónyuge o no, para evitar, o en su caso, no dices a hijos, los que vengan, los que sean, los dejes regados, donde los dejes regados, bueno, es otra posible contingencia. Pero a lo que voy es que puedo instituir desde ahorita mi testamento, decir, oye, no tengo hijos, ¿puedo dejar ahorita como herederos? Claro, porque el testamento surte efectos al momento de un fallecimiento. Entonces bastará que yo exhiba el acta de nacimiento y demostrar que era hijo de esa persona que me nombró como heredero para acreditar que tengo un derecho legítimo a heredar vía testamento. Esta figura también de las sustituciones es infinita. Entonces puedo establecer que a falta de mi hijo, mis nietos, a falta de mis nietos, mis hermanos o mis sobrinos o mis cuñados, qué sé yo. Una figura muy interesante que saco a colación y que los abogados nos dividimos es el tema de la sustitución y el tema del derecho a crecer. Cuando no distinguimos nosotros y instituimos a varias personas como nuestros herederos, la ley establece una premisa muy clara que todos los herederos instituidos heredan a partes iguales. Esa premisa es fundamental. Si somos omisos, la ley supletoriamente establece que es a partes iguales. Puedo establecer, por supuesto, expresamente que entre los herederos aplique un derecho de acrecer para el caso de que alguno de ellos no llegue a heredar. Entonces, los otros herederos que sí lleguen a heredar reciban esa cruz. Simplemente como paréntesis, porque alguien puede no llegar a heredar. Son 3 hipótesis las que implican la caducidad de la institución de heredero. Por el caso de premorencia, fallecimiento previo al testador, el caso de que resultes incapaz o indigno de heredar, o el caso de que repudies la herencia. Este tema del repudio de indignidad vale la pena repasar porque es muy claro las hipótesis que la ley establece en un catálogo de conductas que son sancionadas. Hoy en día que estamos viviendo los temas de violencia intrafamiliar y estas cosas, pues bueno, es claro que la ley establece sanciones a quienes, a pesar de ser nombrados en tu testamento como herederos, pueden perder ese derecho. Por ejemplo, en las hipótesis de ese catálogo de conductas
previstas en el 1316 del Código Civil, simplemente por citar un tema tan triste, tan lamentable y recurrente como el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces es importante ahí tomarlo en cuenta y tener en claro. Pero ¿qué es a lo que voy con el tema de la figura? El derecho a crecer es una figura fabulosa que funciona simplemente para establecer que a falta de alguno de mis herederos instituidos, esa porción que no la pudo recibir ese heredero se reparte entre los demás. Y hay quienes sostienen que esta figura no existe en derecho accesorio, yo sostengo que sí, pero es un tema de discusión, y hay quienes establecen que lo que existe en realidad es la sustitución recíproca. Entonces, que si yo instituyo como herederos a mis 3 hijos, entonces tengo que instituir como herederos sustitutos del hijo 1 al hijo 2 y 3, como herederos sustitutos del hijo 2 al 1 y al 3, y como herederos sustituto del hijo 3 al 1 y al 2. Pero caben 2 afirmaciones para quienes son abogados y digan, por lo menos me lleva alguna inquietud interesante para analizar. Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo tuviese instituido a uno de los herederos, si los hubiese instituido como herederos, sujetándoles, imponiéndoles una carga? Si al heredero 1 lo nombré o lo instituí como mi heredero y le impuse una carga, pues el heredero sustituto es llamado a recibir esa herencia con toda esa carga impuesta. En el derecho a crecer, esa carga, si el heredero 1 es quien no heredó, simplemente acrece su porción a los otros y la carga desaparece. Es un tema muy interesante decir, espérame, técnicamente tiene un sentido, tiene una razón de ser, porque en principio la ley establece que el sustituto entra a sustituir al primer heredero asignado con los mismos derechos, obligaciones e impuestos. Entonces, pongo el caso práctico, instituí como herederos a alguien del 50%, alguien del 30% y alguien del 20%. Si establezco este tema del derecho de acrecer, pues tendríamos nada más simplemente que cuidar que ese derecho a crecer aplique en proporción a lo que fuiste llamado como heredero. Porque si te instituí como heredero, pues imagínate, si el del 50% no hereda, entonces ¿cómo reparto ese 50%? Si es sustitución recíproca, entonces repartirías 25-25 entre los otros 2. Con derecho a crecer, en principio tendría que ser en base a la proporción que te corresponde o en la que fuiste llamado a heredar. Son solamente acotaciones o reflexiones ahí técnicas importantes ahí que hacer en esto. Creo que me querías hacer algunas inquietudes, compartir algunas inquietudes, amigo. Sí, fíjate que ya andamos un poquito cortos de tiempo, pero lo primero que te quería preguntar, para tramitar las sucesiones, ahorita sigue suspendido el Registro Nacional de Testamentos, ¿verdad? Para efectos de los informes en caso de que tengamos que abrir las sucesiones. No, expresamente siguen funcionando los temas, los informes, están operando a puerta cerrada con medidas de seguridad del Archivo General de Notarías, está funcionando para esto. La entrega de los informes es con citas, están marcándolo de manera periódica a fin de garantizar que se pueda seguir continuando los trámites sucesorios. Esos informes sabemos todo el mundo que son 2 informes que se tienen que solicitar, el informe al Archivo General de Notarías y el informe al Archivo Judicial. Otro, pues también con sus asegúnes, como todos lo sabemos, cuando se permitía que tratándose del testamento público cerrado, fuese depositado en el Archivo Judicial. Y bueno, creo que el Archivo Judicial debe tener como 2 o 3 ahí depositados en toda su historia y nos obligan a pedir informes en toda sucesión un poquito de manera pues, absurda. Y es el Archivo General de Notarías, es importante entenderlo, es quien a su vez consulta la base de datos del RENAT, del Registro Nacional de Testamentos, que lleva la Secretaría de Gobernación. Ese no está al acceso de los abogados, de los notarios, sino es a través del propio Archivo General de Notarías que se consulta los archivos de notarías de cada entidad, consultan la base de datos del RENAT y es en base a lo cual te rinden el informe. Pero la respuesta concreta, es sí, sigue operando, por supuesto no con la misma fluidez ordinaria, pero se siguen funciones y se puede seguir llevando a cabo los trámites sucesorios de cualquier persona. Pues muchas gracias. Después de esta plática nos queda muy claro varios temas y solamente me gustaría concluir. En algunas entidades sigue existiendo el testamento privado, solamente opera
en casos de emergencia y hay un margen de error o un margen de incertidumbre. Si la persona estuviera hospitalizada en esta actual contingencia y realizara un testamento privado, sería de dudosa legalidad y por tanto la sugerencia en esas entidades donde sí existe testamento privado es no hacerlo. Segundo, el testamento público abierto es el documento idóneo para formular un testamento y las notarías están abiertas, posiblemente a través de cita. El mejor vehículo es a través del colegio de notarios para agendar la cita. Y en caso de que requiriéramos abrir sucesiones, sí hay forma de realizarlas. Y finalmente, a domicilio o a hospitales. Los notarios están realizando el servicio. Si nos lo dices en 30 segunditos, por favor. Claro que sí. Los notarios tenemos dentro de las obligaciones cuando un testador esté imposibilitado de acudir a la propia notaría, por supuesto que estamos en condiciones de acudir al domicilio a recabar la voluntad del testador y que otorgue este acto jurídico. En el caso del testamento privado, por supuesto, ya lo comentaba en la charla, 28 entidades lo establecen, no es el vehículo idóneo, hay 4 donde no es posible. Se debe de otorgar entre 5 testigos, uno de los testigos redacta el testamento, las condiciones propias de confinamiento lo hacen inviable. Excepcionalmente en algunos estados establece que 3 cuando es de suma urgencia. Aún así, te reitero, yo creo que el vehículo idóneo es utilizar otra herramienta. También es importante, perdón, no lo mencioné en la charla, el caso del testamento hológrafo, pero es importante entender que también en la Ciudad de México fue abrogado el testamento hológrafo, aquel que se hace de puño y letra por parte del propio testador. Hoy en día hay 24 entidades del país que lo permiten, en 8 expresamente no se permiten. Es donde lo señalo: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México no se permite el testamento hológrafo. A su vez requiere de formalidades. De nada sirve que yo ahorita en mi casa haga mi testamento de puño y letra, ya aquí está, les dejo el papel. No sirve. Para que surta efectos como testamento debe de ser depositado en presencia de la autoridad administrativa, del Archivo General de Notarías o Registro Público, dependiendo de la entidad. Y si no es depositado, no cumple con esta parte administrativa, no tiene validez. En consecuencia, pues es inviable esta figura. Entonces, simplemente el llamado a decir, de verdad, busquen, acudan al notario, acudan al colegio si esto se les dificulta y se buscará una solución para todas las personas. Y es importante, digo, el comercial. Los notarios en la Ciudad de México desde marzo nos sensibilizamos en cobrar durante todo este momento de la pandemia el costo del testamento de septiembre para que el tema económico no sea un impedimento. Tenemos celebrados convenios con la Ciudad de México para otorgar testamentos de adulto mayor a 500 y tantos pesos y testamentos universales a 1000 y tantos pesos. Créanmelo, y no lo digo, en los testamentos de adulto mayor, ni siquiera el costo como tal que tenemos del acto jurídico lo recuperamos. Es un tema verdaderamente de una actividad de responsabilidad social del notariado. Claro, muy bien. Pues licenciado José Antonio Sosa Castañeda, notario número 163, a nombre de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, te queremos agradecer muchísimo tu presencia, tu plática tan amena, tan sencilla, y de manera virtual te damos el reconocimiento respectivo. Ya te lo haremos llegar en forma presencial una vez que termine la contingencia. Y sobre todo, pues agradezco a nuestra subcoordinadora Laura América Huizar Pico, que es la encargada de la logística de estos programas. Nuevamente a ti y a nuestro público, a nuestros compañeros barristas, al público en general que nos escucha, muchas gracias. Quedémonos con la conclusión: si podemos realizar testamentos, hagámoslo. Sigue habiendo mecanismos aún con esta contingencia. Y señor notario, muchas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula, en la siguiente sesión. Muchas gracias y buenas tardes para todos.